Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Más sabe el diablo por viejo, en el que conversamos con personas que tienen historias y muchas. Hoy tengo a una gran invitada de quien he oído hablar muchas cosas y estoy muy contento de tenerla acá. Se llama Ángela Álvarez, nacida en Guaduas, la tierra de mujeres grandes como Policarpa y como ella. Su lema es que uno no puede quedarse con el primer no que le digan. Ese lema se lo heredó su nieta Margarita, a quien también queremos aquí muchísimo. Así, sin aceptar ningún no, fue la primera mujer bachiller de Guaduas, la primera mujer en graduarse en un colegio de hombres y la primera mujer concejala de su municipio, y la más joven también, de familia liberal, donde la política siempre se habló abiertamente. Ángela enviudó de su primer esposo, Luis Caro, a los 31 años, 4 años y un día después de su matrimonio, teniendo dos hijos, José Miguel y Manuel Guillermo. 5 años después se casaría con Rafael Suárez, quien a su vez obedecía el designio de su difunta esposa Matilde Mantilla, quien en su lecho de muerte le indicó claramente: cuando me muera, se casa con la viuda de Luis Caro. Se separaría en 1980 para enfrentar nuevamente su vida sola, ahora con tres hijos, José Miguel y Manuel Guillermo, de su primer matrimonio, y se sumaría Ángela, que en ese entonces no tendría más de 5 años. Ángela es hija de Ricardo Álvarez Samper, ganadero, y Elena Guerrero Maecha. Nació en una casa de liberales el 15 de mayo de 1937 y es cuarta de cinco hermanos. Carmen María, que tiene 90 años, Rafael y Darío, que ya fallecieron, y Ana Luz, que falleció muy joven de un infarto. En 1950, apenas un año largo después del Bogotazo, llegaría con 12 años sola a Bogotá a terminar su quinto de primaria. Después de eso pasaría a un internado, donde después de 4 años llegaría una ex monja, quien no era monja, pero aún así quería tenerlas como en un noviciado. Siendo ella rebelde como era, le pidió a su papá que la sacara de allá. Don Ricardo, conociendo a su hija, guaduera como Policarpa y terca como todos los signos Tauro, no le llevaría la contraria y le diría: bueno, está bien, pero estudia algo corto. Estudió instrumentación quirúrgica. Llevaba poco tiempo trabajando y después de que su papá la llamaría y le dijera: ¿cuánto se gana? 300 pesos, pero ya me subieron a 315. Él le diría: pues vengas a ayudarme aquí en la tienda, en un almacén que habría comprado con lo poco que le habían dado por haber mal vendido las tierras después de la violencia desatada por el Bogotazo. Ángela aprendió a manejar camión, pero nunca carro. Con Ángela vamos a hablar de la vida, de su vida, de los cambios de la sociedad, de las transformaciones políticas y sociales de Colombia y también de la muerte, la que vivimos quienes nos despedimos de aquellos a los que amamos y de la que nos imaginamos los que estamos vivos. Y desde luego, voy a aprovechar que la tengo acá para preguntarle muchas cosas de Colombia. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, Jaime, gracias. Agradecida porque me tienes aquí. Me siento como acoquinada porque esto es para personas muy prestantes, muy importantes. Ángela, cuéntame de tus papás. Mis papás, solo recuerdos bonitos. Papá era un hombre trabajador, luchador, preocupado por el pueblo, preocupado por la gente. El año en que yo nací, hubo un accidente en la familia en el río Guaduero. Se fueron 5 muchachas al río y de esas se ahogaron 2. Ese recuerdo impulsó a mi papá a que le hicieran un muro al río San Francisco que atraviesa el pueblo y organizar ahí una piscina municipal, con el fin de que los muchachos aprendieran a nadar. Esa piscina todavía existe, inclusive antes del 9 de abril. Papá, organizó comedias y me acuerdo verlo disfrazado de Lord. Y, En ese calor. y en ese teatrico. Y mamá hacía empanadas y tamales y organizaban rifas y en todo caso levantaron la plata para hacer esas cosas. Y también inició papá las, las palmeras que hoy adornan el Parque de Guaduas.
Las 4 primeras palmeras salieron de los tarros, de unos tarros inmensos de aceite, de manteca que vendían, y ahí tenía mamá sembradas las palmeras, y esas fueron a dar a la plaza, y fueron el comienzo de todo el montón de palmeras que hay ahorita en esa plaza. ¿Cómo era el temperamento de tu papá? Tranquilo. ¿Tranquilo? Papá era una persona ecuánime, Sí. serena. Cuando se ponía bravo, se ponía bravo. ¿Y tu mamá cómo era? Mamá era muy diligente, muy católica, muy dedicada a su hogar y muy devota. En esa época difícil después del 9 de abril, la persona que tiene finca, si no puede ir a su finca, no tiene plata. Sí. Entonces mamá resolvió inventar negocio de fabricación de dulces que vendían en una bizcochería famosa que hay allá desde hace más de un siglo, que se llama El Néctar. Entonces ella hacía dulce de maíz y El néctar era fundado por tu mamá. eh, allá, mientras ella se sentaba en un butaco grande a revolver sus dulces, me ponía a mí en el suelo, en un butaquito, a leer. Pero es decir, de mi vida con mis papás, como solo recuerdos bonitos. Con mis hermanos fue muy rígido. Mi papá fue rígido y exigente y, y bravo. Cuando los castigaba en serio. ¿Sí hubo algún regaño algún castigo que te Mm, hayas acordado? Pues la correa. Regaño con cinturón, sí. Sí, la correa, que eso hasta hace poquito se prescribió. Mm, ¿Y a qué jugaban con tus hermanos? Ellos jugaban como eran los grandes en la mesa de la casa del comedor. Jugaban ping-pong con los primos y no nos dejaban. No te dejaban. No, porque yo era chiquita. Y tenían bicicleta y tenían patines y eso no se podía. Más que juego, había como oficio. Ellos tenían que ir a llevar los caballos al potrero cuando venían de la finca. ¿Y a ustedes qué les tocaban? A Carmen María, a ti. Cuando estaba niña tuve que ayudar mucho en el cuento de los dulces de mi mamá y de la finca. Solamente llegaban limones, cocos y anones. ¿Y cuántos años tenías? Por ahí 8 o 10. Ya, y Ana Luz también ayudaba siendo más No, Ana chiquita. Luz nació en el 45. Ah, es que hay espacio entre todos. Sí, yo le llevaba 8 O años sea, a Ana tú Luz. estabas solita porque eran los tres mayores, luego viniste tú y luego Ana Luz. ¿Cuál Sí, era la más contemporánea a ti? pues es que Carmen María es 4 años mayor que yo Que eso se debía y, notar. y Ana Luz era 8 años menor. Sí, Entonces yo estaba como sola, porque los 3 primeros sí fueron seguidos. sí. Nacieron 30, 31 y 33. De, Darío, de años, sí. sí, Y luego ya tú 37. En 1937, año que tú naciste, me contabas que se estrenó Lo que el tiempo se llevó. ¿Tú te acuerdas de haber visto esa película? como 10 veces. Sí. Cuando Y recuerdas como la primera vez que lo viste, ¿dónde la viste? la vi con mis primos, vivíamos cerca del Teatro Colón y casi que no nos perdíamos recital. Y era fue una época muy bonita esa de que trataran de instruir a los chinos con arte. Sí. ¿Y cuál fue la primera película que viste en cine? Begin de Begin, Begin? en el Teatro San Jorge, en la calle 17. ¿Y tienes eh, alguna idea, memoria de ese sentimiento de ver en cine por primera vez? una sorpresa inmensa, porque claro, eso fue película en colores. En Guaduas a veces nos proyectaban en la plaza, colgaban del balcón de la casa de mi abuela un, Una sábana, sí, un telón. un telón. Y y proyectaban por la noche películas. Después allá hubo un teatro que se llama el Teatro Galán,
y allá íbamos. Y allá fue donde papá presentó las comedias. Bueno, tú llegaste a Bogotá unos meses después, un año larguito, después de que pasó el Bogotazo, el 9 de abril de 1948 ocurrió y tú estarías llegando a Bogotá un año y medio después, en comienzos de 1950, ¿cierto? Cuéntame, cuando estabas en Guaduas, ¿cómo se supo del Bogotazo y cómo se vivió eso? Resulta que era 9 de abril y Ángela no había llevado la tela de costura para hacer el bordado con la monja, con la madre superiora a la 1 de la tarde. Y entonces la monja me dijo, yo le dije, ay, mi hermana, mi mamá se me compró ayer jueves en la plaza la tela para la costura, pero a mí se me olvidó traerla. Se devuelve y va y me trae la tela. Entonces yo me fui para la casa y cuando yo vi que había una multitud al pie de la casa, porque junto a mi casa había un café, Sí, el Café Real, y en el Café Real había radio. sí, Pero yo cuando vi toda esa muchedumbre ahí al pie de la casa, me devolví y mis tías que estaba, mi tía Elvira estaba ahí en frente a su casa. Muchachita, ¿qué hace por la calle a estas horas? Váyase para la casa. Y yo di la vuelta y entré por la parte de abajo de mi casa. Y entonces fue cuando supe, mamá, que vengo por la tela. No, mijita, no se me va. Pero es que la madre me regaña. Bueno, lo cierto es que estaban dando la noticia del 9 de abril y el pueblo estaba ahí todo. Y lo siguiente que recuerdo es que llegó papá a decirle a mamá que habían metido a la cárcel, una cárcel del pueblo que improvisaron en una casa, a todos los conservadores, y que allá estaban su cuñado Elías y su cuñado, bueno, 3 cuñados que tenía conservadores. Y después la casa tenía unas paredes muy, muy, muy altas, como de 5 metros, y la teja de la casa era de zinc. Cuando de pronto empecé a sentir un ruido espantoso y bajaba una escalera por encima del techo hacia abajo, venía una escalera y luego un señor ahí, era el ingeniero de la carretera Guadua-Sonda que estaban construyendo y en la casa vecina tenían ahí todos los materiales. Y entonces mi papá, sabiendo de que ese señor era conservador, le dijo, pásase para mi casa. Ella estuvo un mes el señor porque le podría pasar algo. para que no lo metieran a la cárcel. Y porque era un hombre solo, él no era de Ecuador ni tenía nadie conocido allá, pues había ido a su trabajo como ingeniero. La tranquilidad se acabó porque había escasez, porque entonces las veredas conservadoras estaban mal con las liberales y la finca de mi papá que quedaba en Guaduero tuvo que mal venderla. No mal venderla en ese momento, sino después, pero entonces de allá no se podía traer nada. Le mataron el ganado, le quemaron los potreros. Bueno, eso fue el desastre. Y yo creo que había desbandada general de los que pudieron salir. Se acabó la tranquilidad. Eh, ¿Cuándo fue tú fuiste concejala? ¿En qué años fue? Cuando me fui a vivir a Guaduas, poco tiempo después, en esa época uno no era persona jurídica, Ajá, sino hasta cumplir los 21 años que sí, le otorgaban la cédula. o sea, a los 21 años fuiste concejala. Apenas lograste Mm, la cédula. Tal vez no, despuesito, Sí. más tarde. ¿Cómo era ser concejala en esa época? ¿Cómo era la política? Como tranquila, como despreocupada, como que Sí. no. Y siendo mujer con otros hombres, ¿cómo te trataban?
como todo el mundo, ahí sí es cierto, todos nos conocíamos y sabíamos quiénes éramos y ¿Era con respeto? ¿No te sentiste nunca no, discriminada? no, 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 que me sintiera menos que los demás, no, ¿O que te trataran diferente? no, Tampoco. no. Porque eso me lleva al siguiente punto y es que en los 60 es cuando empieza, digamos, el feminismo como tal en el mundo y empieza a hablarse de igualdad laboral, de derechos reproductivos, de la crítica a los roles tradicionales de género. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esa época en que se estaba, digamos, hablando de los derechos de las mujeres? Yo creo que me resbaló un poco, no. Tal vez no fue tema así que me interesara mucho. Ese tema del feminismo como que no lo sentí, no lo viví con mucho interés. Y hablando de eso, precisamente por esa época, entre el 69 y el 74, es cuando empiezan los movimientos guerrilleros a nacer. Primero FARC, luego el ELN, luego el EPL, luego el M-19. ¿Cómo fue esa época y Sí, cómo se hablaba de eso? resulta que para mí fue una época personalmente difícil, porque primero fue la muerte de Luis en el 69, mis 5 años de viudez, eh, luego me casé con Rafael y la luna de miel fue cortica. Entonces, como que estuve ajena a todo lo externo, porque tenía mis propios problemas que vivir y que sufrir y que sentir. Como mujer era difícil estar sola. Uy, sobre todo que yo no sé ahora, pero en esa época todos los señores eran tan complacidos que estaban absolutamente convencidos de que la pobre viejita, de la pobre viudita, tenía urgente necesidad de cama. Y entonces las propuestas eran tan apabullantes, tan dolorosas, tan inesperadas en personas que uno no se imaginaba. Tenía que tener como una coraza contra el mundo externo para poder vivir lo mío. No vi mucho la vida nacional en esa época. Tenías que jugar un papel de mujer en una situación diferente Y con 3 hijos, ¿no? y con tres hijos, con dos hijos y luego cuando Luego con Angelita, sí, claro que con Angelita fue después, pero, pero sí, era una lucha que, que me aisló de todo lo demás. ¿Cómo sientes que ha cambiado el rol de la mujer o la situación de la mujer frente a temas que tuviste que enfrentar? La mujer ahora está mucho más preparada. La mujer ahora está consciente de que ella puede salir sola en la vida. A nosotros, inclusive el cura Julián Zenosiaín, que era el sacerdote de Niza que duró mucho tiempo, Sí, una vez en un sermón decía, yo me acuerdo de él, es que, el es cura de que, Niza. es que él estuvo muchos años Sí, ahí. Em, Decía algo así que no nos preocupáramos tanto por la educación, porque nosotras teníamos que estar preparadas, era para ser buenas mamás y buenas amas de casa, que, que el rol de la mujer estaba en la casa. Y entonces, como convivir esa proyección de la mujer hacia la calle, hacia la oficina, era lo que se usaba en esa época. ¿y cómo lo sentiste? Porque tú Mm, siempre has sido muy autónoma, tú fuiste instrumentadora quirúrgica, luego junto con tu papá estuviste con él enfrentando los temas del almacén, venías y comprabas en bus los insumos del almacén. Tú tenías que venir sola muchas veces a Bogotá, ¿cierto? En bus, sí, claro. con la plata y todo, a comprar las cosas para que te las mandaran.
Y luego, digamos, pues viuda, luego separada, también trabajaste en una notaría. Toda la vida has estado enfrentando la vida por fuera del rol, o no toda la vida, pero la mayoría de tu vida por fuera del rol de la cocina, el rol de la mujer dentro de la casa. ¿Cómo sentiste esa afirmación? Se me cayeron muchos puntos con el padre Julián, Perdió puntos, perdió puntos. completamente, a pesar de que era un cura tan Sí, amable, tan especial, tan único. sí, Respecto a la mujer hoy en día, pues, está mucho mejor preparada. En mi casa yo estaba acostumbrada a que mi papá era el que proveía, mi mamá ayudaba, pero el que ahora es miti miti. sí. Pero eso ha sido parte de la liberación femenina, el hecho de que la mujer aporte a veces más que el marido. Bueno, y a ti te ha tocado mucho tiempo aportarlo el todo. Pero aquí estoy. Constitución del 91. ¿Qué te acuerdas de de ese proceso? También la recibí negativamente. Sí, Estaba acostumbrada al señor Núñez y como apegada a él y a mí me parecían las reformas suficientes. Y entonces ya vino tanto izquierdismo. Hubo cambios que todavía yo no entiendo. Pero, por ejemplo, lo de la mejora de la salud, sí, sí fue muy importante. Eh, el quitar el nombre de Dios de la Constitución me parece la cosa más absurda. La Constitución de los Estados Unidos empieza en el nombre de Dios y en los billetes está, en los dólares aparece el nombre de Dios. sí. Aquí lo queremos borrar. Y entonces eso, sin Dios, no hay ley. Mm. Y esas cosas chiquitas influyen en la vida. Por ejemplo, si a mí no me hubieran enseñado tantas poesías de chiquitas, yo desconocería un montón de palabras que la gente no usa, pero a mí se me salen de vez en cuando. Entonces, ¿por qué? Porque eso se lo insuflaron a uno. En cambio, si nos quitaron a Dios de la Constitución y de los cuadros, en el Consejo Municipal lo que teníamos era un cuadro, un crucifijo inmenso. Y yo recuerdo que después de que fui al Palacio de Justicia, de que lo arrasaron, me robé un pedacito de, de carbón del Cristo que colgaba ahí y lo tengo como, como una ¿Por reliquia, qué pasaste por el Palacio de Justicia después de eso? por curiosidad, porque, porque tuve marido abogado y porque tengo hijos abogados. Quisiste ver qué había pasado. Sí, entonces como que fui a visitar las ruinas y volviendo al crucifijo, antes de la Constitución había crucifijos de sagrados corazones en las oficinas públicas, en los colegios, en las alcaldías. Eso era lo normal. Y, y era como un símbolo de respeto, de, de que Dios existe. ¿Cómo, cómo viviste un poco digamos, fíjate que en cierta medida tu vida no ha sido bastante impetuosa. Y como con la anécdota de lo del padre Si no se bien, Sinoseain, pues muestras que la iglesia en muchos aspectos tenía como unos estándares que no necesariamente se podían adaptar a tu vida diaria. ¿Cómo hiciste para que no entrara conflicto, digamos, no en cuanto a los valores, sino por ejemplo los estándares de lo que se esperaba de la mujer, de lo que se esperaba de ciertos temas? Porque, digamos,
¿Cómo no, digamos, cómo gestionar, cómo lo viste las situaciones? O simplemente decías, bueno, aquí perdió puntos, pero sigo con mi cuento. No, yo lo único que sé es que siempre hay que seguir para adelante, echar para adelante, Echar para adelante. ni un paso atrás. Es que la vida hay que tomarla como se presenta, ¿Cómo va viniendo? afrontarla como viene, darle gracias a Dios por lo que nos da todos los días. Eh, en estos días cumplí años y el chat estaba lleno de saludos y tenemos un chat familiar y entonces yo en el chat familiar escribí que lo que pasaba era que yo tenía ese día que darle gracias a Dios por todo lo que me había y por haberlos puesto a ellos en mi camino y los nombré a todos y cada uno. Y les dije, y no se les olvide que les cambié los pañales y les limpié los mocos. Y allá estuvieron todos ellos después tomándose en mi casa. ¿Por qué? Porque hay que sembrar para poder cosechar. Si uno siembra amor, recibe amor y cosecha amor y cosecha un poquito de agradecimiento. Yo todavía a veces voy a Guaduas y me encuentro con un señor y me dice, ay, señora Angelita, ¿se acuerda de cuando estábamos en la Casa de la Cultura y usted sentaba a sus niños a que nos leyeran? Porque nosotros salíamos de la escuela y nos íbamos para la Casa de la Cultura y sus hijos se sentaban en el suelo y nos leían los cuentos de la biblioteca. Yo no me acuerdo, Paulito, pero, pero si usted lo dice, y entonces se le revuelve a uno el corazón de agradecimiento de pensar que algo ha sembrado en la vida, así sea chiquito, así sea poquitico, pero, pero hay que lucharlo todos los días. ¿Cuál es el invento más chévere ya estamos llegando al final, pero antes de llegar al final quiero preguntarte, ¿cuál es el invento más chévere que has tenido, que has visto? ¿Has visto el celular? ¿Has visto el chat? ¿Has visto el internet? ¿Qué es el internet, el invento que más te ha llamado la atención y dices, este invento está bonito? Yo creo que a mí me ha tocado de la mula del avión. ¿Qué invento dices que te ha gustado mucho? No, la tecnología de hoy en día, yo me quito el sombrero, ¿Te es que me gusta? admira, es que me encanta pensar en que me acuerdo de un verso, digamos, por decirte algo, miniatura del bosque soberano, miniatura del bosque soberano. ¿No? Saco el celular y ahí a mí me aparece la poesía y es una bendición de Dios, porque, porque yo tengo en el almacén de la memoria muchas, muchas, muchas poesías, pero ya hay unos versos que se me escapan. Dame una que te acuerdes. Una chiquitica. Sí. 3 cosas haré contigo que tú conmigo no harás. Quererte sin que me quieras, quererte más que a mi vida y no olvidarte jamás. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Lindo. Lleguemos al final, vamos a hablar de un tema que a veces es difícil, pero pues que hasta ahorita que, que es el de la muerte. Tú viviste la muerte de tus hermanos, de tus amigos, de amigos tuyos, de tus esposos. ¿Qué piensas de la muerte? Estoy convencida de que Dios premia esas vidas con todos los defectos, pero con todo, por todo el bien que hicieron al paso por este mundo. La desolación es algo que duele mucho. Yo hubiera preferido lo de los, lo de los hindúes que entierran a las parejas, una viva y una muerta. Pero tenía 2 muchachitos, ¿no?
y fueron el motivo, la razón, la causa, el empuje y el impulso para luchar y para seguir viviendo. Entonces, la muerte le deja a uno lecciones que seguramente si no hubiera esa falta, si no hubiera que suplir la necesidad de la ausencia del ser querido, uno no tenía motivos para luchar, no tenía razón para seguir viviendo. Entonces es un impulso, la muerte, la ausencia del ser querido dispara en uno em, fuerzas que ignoraba tener. Entonces hay una ambivalencia, o un equilibrio, no sé cómo clasificarlo. Mm. Duele, duele, duele. ¿Eres feliz? Yo no osaría decir que soy feliz, pero yo pienso que vivo satisfecha con lo que tengo motivos para darle gracias a Dios por todo lo que tengo, por mis hijos, que son una bendición, porque en mi casa nunca ha faltado el pan. Cuando había tiempos difíciles en la casa, yo les decía a mis hijos, mis amores, tenemos sábanas limpias y comida caliente. Así fuera la comida caliente, una aguapanelita, pero, pero nunca me ha faltado. Ha habido escasez y lucha y inconformidad, tal vez, insatisfacción, y, pero, pero a estas horas de la vida yo pienso que mi Dios me ha dado todo lo que he necesitado. Y entonces si eso no es felicidad, ¿qué es felicidad? Seguramente sí es felicidad y es plenitud y es la cosecha de que te hablaba. Eso era en mi casa antier, toda esa muchachada que llegó, sin que nadie les dijera que fuera. Entonces vuelvo y te hago la pregunta. ¿Eres Es, feliz? sí. Qué bueno. Muchísimas gracias por estar aquí, Ángela. Ha sido una conversación bellísima, bellísima, bellísima y quiero agradecerte por todo este tiempo y, y estar acá. Y bueno, y con eso despedimos este capítulo de Más sabe el diablo por viejo. Seguramente sí. Muy- Pero yo quiero agregar mi agradecimiento. No sé de dónde tienes tiempo para hacer estas intervenciones y esa forma de, de sacar a flote, de buscar en uno unas respuestas que hacía mucho tiempo yo tenía como sepultadas, como recuerdos que no había vuelto a evocar No, desde hacía ratico. muchísimas gracias por contárnoslos acá. Bueno, gracias Andrés Acevedo, nuestro productor, y con esto terminamos un capítulo nuevo de Más sabe el diablo por viejo con una mujer maravillosa, maravillosa, maravillosa. Este episodio y todos los anteriores han sido grabados en la sala de podcast de Ensamble XL. Para mayor información ingresen a www.ensambleXL.co.